de situaciones que desencadenan esa reacción, ¿no? Cuando estamos en problemas de pareja, cuando estamos en trato con personas que son difíciles de manejar por su carácter, por su forma de comunicarse, todos estos son factores que se viven como algo estresante, algo que nos anticipa el conflicto, algo que nos anticipa la alarma, ¿sí? Y bueno, esto sucede a todo el mundo. A veces pensamos que los niños no tienen tensiones, los niños también son sujetos de esta reacción. Si el niño está sujeto a un trato agresivo, hostil, a sentirse solo, abandonado, esos son aspectos que van a generar esa reacción, ¿sí? ¿Podemos pasar, por favor? En particular hay una hormona, la cortisona, que se produce en las glándulas suprarrenales que las tenemos encima arriba de los riñones. Le llaman, le llaman la hormona del estrés, así como la oxitocina es la hormona del amor y la dopamina es la hormona también de la alegría, de la euforia, y la serotonina, que tiene más que ver con la depresión. En el caso del estrés, la corticotropina, que es la que desencadena la producción de cortisol, esa es la que a nivel fisiológico nos acaba generando un gran daño, porque es la que regula procesos inflamatorios. Cuando estamos sujetos a un exceso de estrés, hay una reacción inflamatoria a nivel de todo el organismo, porque el metabolismo se altera, ya no se manejan bien la regulación de la energía, de las actividades digestivas, y el exceso a largo plazo deprime o suprime el sistema inmunológico. ¿Qué pasa cuando estamos sujetos a estrés? Nuestro sistema inmunológico está dañado, deja de funcionar bien, y cualquier estímulo, cualquier situación a la que estemos sujetos, una gripa, un contagio, es muchísimo más fácil. Un problema en donde nos afecte lo que nos comemos, se desencadena. El sistema inmunológico deja de funcionar, nos volvemos muchísimo más vulnerables a infecciones, alergias. También una mala regulación del cortisol provoca la hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Ahí es cuando se empiezan a generar. Una de las cosas más documentadas es que el estrés engorda literalmente, se deja de tener una buena digestión, se deja de tener un buen procesamiento de los carbohidratos, de las grasas, y un buen metabolismo. Y todo esto pues se van generando reacciones en donde se empieza a alterar el colesterol, a tapar las arterias, y es esto lo que genera este tipo de reacciones que vimos en el video. La gente que le da infarto, la gente que de pronto se quema. Esto es las funciones, la alteración, el proceso que llamamos este ciclo de la cronificación del estrés. O sea, ya el organismo empieza como que a programarse para funcionar en este estado de alteración, donde todas las funciones acaban siendo de alguna manera afectadas. Y reitero, a cada quien le afectará por el lado en que sus antecedentes genéticos lo determinen. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor, ingeniero? Bueno, hasta aquí tendrían alguna duda, porque voy a pasar bueno, ¿qué vamos a hacer con esto del estrés, no? Bueno, reiterando, no se trata de poner al pobre estrés en el capítulo de los acusados, sino aprender a distinguirlo, porque para poner atención, para aprender, necesitamos de ese estrés, y llaman estrés agudo o eustrés, a este que nos pone alertas, que nos pone activos, que nos pone con mucha capacidad de atención, o distrés también al estrés crónico, al estrés dañino. Y bueno, importa mucho entonces un punto, entender, distinguir eso. Segunda, entenderlo como una respuesta fisiológica
y comprender las circunstancias que en el caso personal de cada quien nos desencadena esas respuestas, o sea, cuáles son los detonantes que a mí en lo personal, a cada uno de nosotros nos desencadena el estrés, ¿sí? Y tratar de hacer actividades que pongan en marcha nuestros propios recursos mentales, físicos, fisiológicos, neuroquímicos. Una maestra en una clase, una de las ideas que se me quedaron muy potentes fue aquella de que nuestro cuerpo es nuestra mejor farmacia. Ahí se produce todo lo que necesita nuestro organismo para funcionar adecuadamente. Pero también esa farmacia se puede descomponer y puede producir más de unas cosas que de otras, generar un desbalance. Y lo que nosotros podemos hacer es entender este organismo para poder regular y entender qué es lo que nos detona que haya una desequilibrio. Entonces por eso pongo la idea de la autofarmacia. Seamos nosotros con nuestro cuidado, nuestra alimentación, nuestros hábitos, nuestra propia farmacia. Esto es lo más sano. Actualmente hay un problema verdaderamente grave de hipermedicación. Ya me he encontrado con casos de alumnos, de niños, donde me ha tocado trabajar, que ya están medicados en dosis que verdaderamente me parecen alarmantes, cuando se conoce ya de los efectos adversos que tienen. Sí es muy importante, no diría que es esto una declaración de guerra, mucho menos contra la medicina, pero el punto con la medicina es que debe tener una función específica y temporalmente regulada, pero cuando no se maneja con todo un conocimiento de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, nos sometemos a un tratamiento, es muy probable que si lo hacemos en condiciones de estrés, a la larga no nos funcione, acabamos generando resistencia o insensibilidad a ciertos fármacos, y si nuestros estados emocionales siguen sin ser resueltos, nuestros conflictos que nos generan esa reacción, pues también suele suceder que se desplaza hacia otros síntomas del cuerpo, hacia otras enfermedades. Si ahora me duele la cabeza, no tengo dolor del estómago, y si no, me duele dolor de espalda, ya no de las articulaciones, ya no me funciona la función digestiva, ya traigo un tinnitus, ya traigo mareos. El cuerpo busca la forma de generar, de sacar esa tensión. Entonces, importa entender que nosotros podemos hacer mucho para poder regular, tener esa función de homeostasis, de balance, y que a eso se ha llamado esa disciplina. Ahora, el hacer ejercicio, sentir, pensar positivamente, hacer trabajo altruista de conexión con los demás, son aspectos que se han encontrado ya desde el punto de vista de las neurociencias, se ha documentado que generan esas respuestas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que nos predisponen a la homeostasis, al bienestar, a la salud, ¿sí? Una de las conceptos básicos que implica esta disciplina del mindfulness es el tema de la neuroplasticidad. ¿Qué es eso de la neuroplasticidad? Bueno, que no sé si conozcan o sepan o haya gente que les hayan dicho que cuando tienen una forma de ser, alguna enfermedad o alguna situación, ya amuélense porque ya eso no se cura, eso no se puede resolver, ¿no? Lo que nos dice la idea de la neuroplasticidad es que nuestro cerebro está en constante cambio. Exactamente, antes se pensaba que si una persona ya a los 7, 8, 10 años ya tenía el carácter definido, ya tenía toda una estructura mental, todo lo que iba a ser, ¿no? La idea de la neuroplasticidad o el hallazgo de entender que el cerebro es algo que está en constante construcción, y lo que desencadena estas respuestas también son conexiones neuronales que de alguna manera nos están asociando nuestros pensamientos con las respuestas físicas. La disciplina del mindfulness,
de la mano con las neurociencias, son, digamos, la base de toda una perspectiva de lo que llaman la medicina mente-cuerpo, que es entender que estamos intrínsecamente conectados y que no puede funcionar bien una cosa si la otra no funciona bien. Y eso implica, tiene muchas implicaciones también para la parte de la educación, porque nosotros venimos de una tradición en donde la parte del intelecto pareciera estar disociada, y incluso esa idea del coeficiente intelectual, como se medía antes la inteligencia, decían que una persona tiene determinado IQ. ¿Qué quiere decir eso del IQ? Pues es muy habilidoso para las matemáticas, para el aprendizaje, para la memorización. Y bueno, se ha desarrollado una serie de teorías y de nuevas perspectivas sobre lo que es la inteligencia, que ya vincula y permite una mejor comprensión de la manera en que nos expresamos, cómo nos desempeñamos, que también son formas de manifestar nuestra inteligencia, no necesariamente ligadas a cierto tipo de operaciones que efectivamente realizamos a nivel intelectual. Entonces, bueno, esta parte de la neuroplasticidad tiene mucho que ver porque el mindfulness, su práctica, lo que ayuda, lo que se ha descubierto es que literalmente modifica la arquitectura de nuestro cerebro, modifica las conexiones neuronales y modifica la manera en que esas mismas conexiones pueden ir orientando nuestras funciones orgánicas. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Ahorita vamos a hacer esta idea del PADES, que voy a retomar, y les voy a empezar a platicar ya en este punto lo que es el mindfulness. ¿Podemos pasar, por favor, ingeniero? Bueno, mindfulness. Ajá. La palabra mindfulness, reitero, en español quiere decir atención plena, como mente plena, mente llena. Viene de la integraron en los años 70 en la Universidad de Massachusetts, un personaje que es el doctor Jon Kabat-Zinn, que el punto fue que esta persona, este investigador médico ligado a las neurociencias, se preguntó en algún momento ¿qué pasa en el cerebro? O sea, observó que los monjes budistas mostraban una situación de salud, de equilibrio, de balance, de buena actitud, de una actitud muy positiva, de una actitud muy ecuánime. Y se preguntaba qué pasa en el cerebro de estas personas cuando están meditando. Entonces empezaron a hacer una serie de estudios con base en las nuevas tecnologías. Es muy importante recalcarlo, que esta es una información o un conocimiento mucho más contemporáneo gracias a que ya se cuenta con la tecnología para saber lo que está pasando en nuestro cuerpo en tiempo real gracias a este tipo de aparatos y de estudios, ¿sí? Este tipo de recursos. Entonces se hicieron este tipo de el doctor Jon Kabat-Zinn viajó al Tíbet con sus equipos y plantearon todo este proceso de investigación y les llamaba la atención ver las áreas del cerebro que se activan cuando la gente está meditando, y son áreas que son más proclives a lo que les decía que es ese modo parasimpático, áreas en donde se genera una sensación de apertura, de curiosidad, de interés, donde se generan también a nivel bioquímico las endorfinas, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, estos neuroquímicos que permiten tener una sensación de placer, de bienestar. Y es lo que observaron haciendo estos estudios. Y dicen, bueno, ¿cómo vamos a definir esto del mindfulness, no? Bueno, y para eso, ¿qué es meditar? Y les explicaron, bueno, meditar es observar con apoyo del control de la respiración los contenidos de la mente. ¿Qué está pasando en nuestra mente, los pensamientos, emociones, las sensaciones? Y
poner atención a eso en el momento, eso nos trae al momento presente. O sea, el punto es que si nosotros lo hacemos controlando nuestra respiración, eso es lo que nos indica en el momento presente. Lo que llaman el aquí y el ahora, sin prejuicios, sin juzgar, sin poner ningún tipo de calificativo, sin hacer un juicio. Y es enfrentarnos, o sea, verlos, observarlos, lo que está sucediendo en nuestra mente. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente, ingeniero? Bueno, aquí está el doctor Herbert Benson. Él fue el que describió en la Universidad de Harvard eso que llamó la respuesta de huida, de lucha y huida, y la respuesta de relajación, esa diferencia en estos métodos. Y aquí abajo está el doctor Jon Kabat-Zinn, del lado izquierdo, Isaac Santorelli, que ellos demostraron a la medicina occidental los beneficios del mindfulness reunidos en la práctica inspirada de la atención plena esencial. Y esto, que estamos aquí en México empezando a conocerlo, pues ya tiene más camino andado en otros países de Occidente, específicamente en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en donde ya se han instalado de una manera mucho más formal protocolos de atención basados en esta perspectiva para atender problemas de salud. El doctor Jon Kabat-Zinn diseñó un protocolo que es de 8 semanas, el Mindfulness Based Reduction Stress, el MBSR por sus siglas en inglés, que dura 8 semanas. Y el punto de las 8 semanas, lo que se hizo es que se estudió que en esas 8 semanas las personas que meditaban todos los días de 30 a 40 minutos, literalmente modificaban la estructura de su cerebro en ese curso y se desactivaba la zona de la amígdala cerebral en donde está. Se reducía su tamaño, no es que se desactive, no podríamos hablar de una desactivación, es que se reduce la capacidad de activación, se vuelve más controlada, se aumenta la materia gris y se activan zonas del hipocampo, de la memoria y de la corteza prefrontal que permiten una mejor capacidad de atención y de regulación de nuestras funciones. Entonces, eso es el mindfulness. Lo podemos... Aquí son algunas imágenes de resonancia en donde decían, bueno, ¿qué pasa con la función cerebral, ¿no? En una persona normal, pues hay un cierto debilitamiento de sus funciones que están predispuestas hacia la ansiedad, hacia la depresión y hacia el debilitamiento de la salud mental. Después de 15 minutos, esta actividad de meditación, ese estar mirando y observando los pensamientos, lo que también conocemos como introspección, ayuda a balancear la actividad de ambos hemisferios cerebrales y permite que trabajen de una manera más sincronizada. O sea, hay una mejor comunicación de nuestros hemisferios, de nuestras capacidades mentales, y se multiplican de manera positiva la capacidad de respuesta, operamos de una manera mucho más integrada y se optimiza mejor nuestra capacidad de respuesta a nivel mental, emocional, y eso deriva en una mejor salud mental, ¿sí? Pasamos, por favor, ingeniero. Esta es una imagen en donde les ilustro la idea del modo simpático cuando estamos en esa situación de tensión y todas las funciones están suspendidas, o muchas de las funciones vitales están suspendidas para procurar nuestra sobrevivencia. Y cuando estamos en una parte, en el modo parasimpático, en donde tenemos una mejor balance, donde tenemos una mejor flujo sanguíneo, una mejor presión arterial, una mejor capacidad de atención. Y se veía que con la meditación queda en nuestras manos poder balancear el equilibrio que necesitamos o
cuando hablamos de la homeostasis, el balance, el equilibrio, es estar transitando entre esos dos modos de una manera sana, de la manera en que el organismo lo requiera para funcionar sanamente hablando. Entonces la meditación parece rediseñar las conexiones neuronales, implementando la densidad y complejidad de conexiones en áreas asociadas con las habilidades cognitivas, tales como la atención, la conciencia de sí mismo, la introspección, y áreas emocionales relacionales con la amabilidad, compasión, racionalidad, a la vez que reduce la actividad y desarrollo en áreas involucradas con la ansiedad, la hostilidad, sentimientos de culpa, impulsividad. Y bueno, si bien esto, digamos, se lo documentaron a partir de estos estudios y los observaron en meditadores profesionales, o sea, este personaje que les mostré ahí por sus cables y sus equipos para estudios de resonancia y de magnética que se hicieron a nivel cerebral. El que aparece en la foto es un monje budista de origen francés llamado Mathieu Ricard. Él es también un neurobiólogo. Y él documentaba, bueno, y las personas que fue a ver ahí el Tíbet, pues eran personas profesionales de la meditación que llevaban mínimo 10.000 horas de meditación, las medían en horas, ¿no? Pero ¿qué pasa si hacemos intervenciones cortas en personas comunes y corrientes como nosotros? ¿Qué pasa? Ahí es cuando documentaron que en programas, en espacios más pequeños, también se mostraban esos cambios. Y de hecho, al ver para documentar esta idea de la neuroplasticidad y la capacidad que tenemos de modificar la arquitectura de nuestro cerebro, pues se han hecho estudios muy interesantes en poblaciones, por ejemplo, los músicos, en violinistas, que están todo el tiempo practicando. Hay un estudio muy popular entre la gente que estudia, una investigación muy popular que se hizo entre los taxistas de Londres, en donde se midió la área de su hipocampo y se vio que la actividad que tienen de estar memorizando rutas, seguramente esto habrá sido antes del Waze y del GPS, en donde ya hay una bolsa, nos va diciendo por dónde ir. Cuando se va desarrollando la memoria, la práctica de algo, literalmente va modificando nuestras estructuras cerebrales y va generando esas conexiones que nos permiten desarrollar funciones de una manera mucho más, con maestría, mucho más constructiva, mucho más creativa. Y también esto de lograr esa capacidad de balance de regulación es una práctica, por eso lo decimos al principio. Esto funciona pues como la dieta o como el deporte. No te va a funcionar si te sientas a verlo, ya que te lo platiquen, sino es importante que lo veas, que te lo platiquen para que lo entendamos, pero si no lo practicamos no va a funcionar. O sea, esto es algo que implica una práctica. Y digamos, la buena noticia es que también el cerebro, precisamente en esa capacidad de generar nuevas conexiones, no solamente nuevas conexiones, sino nuevas neuronas, lo que se llama la neurogénesis, de crear nuevas neuronas, también puede instaurar esos caminos, esos hábitos, si lo hacemos de una manera continua por un periodo relativamente corto, por eso se habla de programas de 8 semanas. Y cuando se hace, se logra que la gente desarrolle esos hábitos y pueda manejarlos de una manera como un recurso, como parte de la vida para manejar este estado de balance. Podemos pasar. ¿Podrían poner el siguiente video, por favor, si es amable? Vamos a ver un pequeño video de estas investigaciones de parte de una neurocientífica que se llama Sara Lazar, que ella nos va a explicar en esta pequeña plática de 8 minutitos la idea de cómo es que esto de la meditación puede cambiar nuestro cerebro. Por favor, ingeniero.
So when I was in graduate school, I was a runner. And a friend and I decided that we're going to run the Boston Marathon. And so we started training, and we overtrained. And I developed knee and back problems. So I went to see a physical therapist, and they told me that I had to stop running, and instead I should just stretch. As I was leaving the therapist's office, the physical therapist's office, I saw an ad for a vigorous yoga class that promised not only to promote flexibility, but also to promote strength and cardiorespiratory fitness. So I thought, oh, well, this is a great way that I can stretch, but also remain in shape, and maybe I could even still run the Boston Marathon. So I went to the yoga class, and I really enjoyed it, except for when the teacher would make all sorts of claims, all sorts of medical claims, but also all sorts of, claims about, oh yes, it'll help you, increase your compassion and open your heart, and it's just like, and my eyes would roll, and I think, yeah, I'm here to stretch. But what's interesting was that after a couple of weeks, I started noticing some of these changes. I started noticing that I was calmer, and I was better able to handle difficult situations, and that indeed I was feeling more compassionate and open-hearted towards other people, and I was better able to see things from other people's point of view. And I was like, how could this be? How could this be? And I thought, well, maybe it's just a placebo response, right? She told me I was going to feel this, so maybe that's why I was feeling it. So I decided to do a literature search to see if there's any research on this. And lo and behold, there was quite a bit, showing both yoga and meditation are extremely effective for decreasing stress. They're also very good for reducing symptoms associated with numerous diseases, including depression, anxiety, pain, and insomnia. They also, there's a couple of very good studies demonstrating it can actually improve your ability to pay attention. And most interestingly, I thought virtually every study has shown that people are just happier. They report they're more satisfied with their life, and they have a higher quality of life. And so this was interesting to me. And so I decided to switch and start doing this sort of research. And so as a neuroscientist, how could this be happening? How can something as silly as a yoga posture or sitting and watching your breath, how could that lead to all these sorts of different types of changes? So what we know is that whenever you engage in a behavior over and over again, that this can lead to changes in your brain. And this is what's referred to as neuroplasticity. And what this just means is that your brain is plastic, and that the neurons can change how they talk to each other with experience. And so there's a couple of studies demonstrating that you can actually detect this using machines like the MRI machine. The first study was with juggling. They took people who had never ever juggled before, and they scanned them, and then they taught them how to juggle, and they said, keep practicing for 3 months. Then they brought them back after 3 months, and they scanned them a second time. And they found that they could actually detect with the MRI machine changes in the amount of gray matter in the brain of these people in areas that are important for detecting visual motion. So I thought, okay, 3 months, can we detect, can meditation change brain structure too? That's something as, simple as, juggling. What about meditation? So the first study we did, we recruited a bunch of people from the Boston area, and these were not monks or meditation teachers. These were just average Joes who on average practice meditation about 30 or 40 minutes a day. And we put them in the scanner, and we compared them to a group of people who are demographically matched, but who don't meditate. And what we found is this, that there were indeed several regions of the brain that had more gray matter in the meditators compared to the controls. One of the regions I'm going to point out to you is here in the front of the brain. It's an area that's important for working memory and executive decision making. And what was interesting about it was when we actually plotted the data versus their ages. So here in the red squares, that's the controls. And this is something you see actually, it's been well documented that as we get older, not just there, but across most of our cortex, it actually shrinks as we get older. And this is part of the reason why as we get older, it's harder to figure things out and to remember things. And what was interesting was that in this one region, the 50-year-old meditators had the same amount of cortex as the 25-year-olds, suggesting that meditation practice may actually slow down or prevent the natural age-related decline in cortical structure. So now the critics, and there were many critics, said, well, meditators, they're weird. Maybe they're just like that before they started practicing, right? Or a lot of them, they're vegetarians, so maybe it has something to do with their diet or something else with their lifestyle, Couldn't possibly be the meditation, and something else, right? And to be fair,
that could be true. This first study could not address that. So we did a second study. In this study, what we did is we took people who had never meditated before, and we put them in a scanner, and then we put them through an 8-week meditation-based stress reduction program, where they were told to meditate every day for 30 to 40 minutes. And then we scanned them again at the end of the 8 weeks, and this is what we found. So what you see is that several areas became larger. In this slide, we can see the hippocampus. And in the graph, the controls are in blue and the meditation subjects are in red. And what we see is that the hippocampus, and this is an area that's important for learning and memory. It's also important for emotion regulation. And what's interesting is there's less gray matter in this region in people who have depression and PTSD. Another region we identified was the temporal parietal junction, which is here above your ear. And it's important for perspective taking and empathy and compassion. And again, these are both functions which people report changing when they start practicing meditation and yoga. Another region we identified was the amygdala. And the amygdala is the fight or flight part of your brain. And here we actually found a decrease in gray matter. And what was interesting was that the change in gray matter was correlated with the change in stress. So the more stress reduction people reported, the smaller the amygdala became. And this was really interesting because it's sort of the opposite and parallel of what some animal studies have shown. So Chatterjee and colleagues using rodents, they took rodents who were just happy, normal rodents, and they had them in their cage, and they measured their amygdala, and then they put them through a 10-day stress regimen. And at the end of the 10 days, they measured their amygdala, and this exact same analogous part of their rat brain grew. So we found a decrease with stress, they found an increase with stress. What was interesting is that then they left the animals alone, and 3 weeks later, they went back and tested them again. And 3 weeks later, that same part of the amygdala was still large, and the animals, even though they were in their original cages where they were happy, were still acting stressed out. So they, were cowering in the corner, and they just weren't exploring the space the way they had before. And so this is the exact opposite of what we saw with the humans, because with the humans, nothing has changed in their environment. They still had their stressful jobs, all the difficult people in their lives were still being difficult, and the economy still sucked, but yet, their amygdala got smaller, and they were reporting less stress. And so together these really showed that the change in the amygdala, it's not responding to the change in the environment, but rather it's representing the change in people's reaction and relationship to their environment. And then the other thing that the study shows us is that it wasn't just that people were saying, oh, I feel better, or that it was a placebo response, or that they were trying to please us, that there was an actual neurobiological reason why they were saying they felt less stressed. And so the idea that I'd like to share with all of you today is that meditation can literally change your brain. Thank you. Bueno, pues esa es digamos, el efecto de la meditación. Les voy a invitar a que hagamos unos pequeños ejercicios y quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Me dejen el teléfono. Es que se me olvidó que tenía que en este ejercicio. ¿Puedes poner, por favor? A ver, gracias, ingeniero. ¿Podemos volver a la presentación, por favor? Bueno, entonces el punto es que ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahorita le voy a pedir que regresemos a esto, ¿sí? Esto que hizo la doctora Lazar es de los primeros estudios que se han hecho, y el número de estudios que documentan o que tratan de fundamentar científicamente estos hallazgos ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Aquí tenemos de unos poquitos que había en los años 80, actualmente ya van, rebasan acercan a los 1000 al año, ¿sí? Por favor. Es el hecho de hacer meditación. Ahora, no es algo en particular. Ahora, aquí es donde el tema del mindfulness, o sea, son varias prácticas. O sea, no nada más es
De hecho, le llaman prácticas formales e informales, ¿no? Y una práctica formal es todos los días religiosamente hacer un espacio para esa actividad de la observación de los contenidos mentales. Hay formas de guiarla, incluso se ha popularizado mucho en las redes que se bajan podcasts que nos ayudan a hacer estos ejercicios. Digamos, eso es lo más formal, o hacerlo en grupos, o también se recomiendan retiros, porque una de las cosas que se han documentado como parte de estos estudios es, por ejemplo, el papel que tiene el silencio en nuestra estructura mental, cómo nos ayuda el silencio a balancear estas reacciones que tenemos y la propia conectividad de nuestro cerebro. Entonces son varias, poner atención en general a lo que hacemos. Las prácticas informales son el hecho de conscientemente hacer lo que hacemos de manera cotidiana, pero con atención, porque nuestro cerebro es una maravilla que para ayudarnos a ser funcionales, muchas cosas las automatiza. Es como cuando aprendemos a manejar, que cuando estamos empezando, pues íbamos ahí cuidadito, bueno, si es un auto estándar, la primera, la segunda, vamos poniendo mucha atención, pero conforme vamos teniendo práctica, llega un momento en que lo hacemos automático, ya ni nos fijamos cómo prendimos el switch y cómo metimos el clutch, nada, eso se vuelve automático. Y el punto es que demasiadas cosas en nuestra vida, en esas vidas agitadas, se vuelven automáticas, y en ese automatismo activan esas respuestas del estrés que nos hace que se hagan crónico. Ya andamos, por ejemplo, comemos rapidísimo, a veces ni masticamos, nos damos muy poco tiempo para las cosas, vemos y no observamos, oímos pero no escuchamos. Entonces, mucho de eso es el automatismo al que nos lleva.